Hola, ¿qué tal? Soy Julio Aguilar y les doy la bienvenida como siempre a esta edición de Confabulario, nuestro suplemento cultural. Hola Nuria, ¿qué tendremos para hoy? Hola Julio, gracias por acompañarnos una vez más en Confabulario. Soy Nuria Díaz Mazó y en esta ocasión hablaremos sobre cómo funciona la Fundación para las Letras Mexicanas y también sobre lo especializado que es editar la literatura infantil para no ser censurado. Confabulen con nosotros durante la siguiente media hora. Comenzamos. La Fundación para las Letras Mexicanas surgió en 2003 y desde entonces apoya la creación e investigación de jóvenes autores menores de 30 años. También coedita antologías de escritores y su traducción al inglés. Visitamos la sede de la Fundación y vimos cómo se trabaja en esta cantera de nuevos talentos literarios. Bueno, uno de los ex becarios de aquí, Luis Pérez, me acuerdo que me dijo cuando entré que la fundación me iba a cambiar la vida. Y francamente lo creo. Surgida en mayo de 2003, la Fundación para las Letras Mexicanas ha ingresado en su segunda década de existencia. Tú llegas aquí con un proyecto de dramaturgia y sales con una obra dramática y ya después el proceso de montaje es particular. El programa de formación de jóvenes escritores es el más conocido de los programas puestos en marcha por la Fundación. Asigna becas a escritores no mayores de 30 años en 4 géneros literarios: narrativa, poesía, dramaturgia y ensayo, además de a jóvenes interesados en formarse en la investigación literaria. Que alguien, pues así un poco de la nada, valide tu trabajo y puedas entrar aquí, creo que de ahí ya ganas muchas cosas, ¿no? Que alguien valide tu trabajo, a mí francamente me dio bastante seguridad. Resultado de una convocatoria pública, poco más de 20 jóvenes son seleccionados para desarrollar un proyecto de escritura durante un año. Se propone que los jóvenes egresados de esta beca que la Fundación ofrece puedan ir permeando en la sociedad, en la cultura, en la creación literaria, con el bagaje que obtienen en su año de estancia aquí en la Fundación. Los becarios pueden participar durante el periodo de su beca en tutorías creativas, cursos y conferencias impartidas por escritores mexicanos y extranjeros. El curso trata de ser un curso interdisciplinario para que puedan trabajar en conjunto tanto poetas como narradores, dramaturgos y ensayistas. Creo que la riqueza se da en ese sentido, en el intercambio permanente. El 11º ciclo anual del programa de becas para jóvenes escritores está por terminar en septiembre próximo. Los resultados del programa ya son manifiestos. Numerosos egresados de la Fundación han destacado en el panorama reciente de las letras nacionales. Por ejemplo, en dramaturgia, cuyo tutor los últimos 9 años ha sido David Holguín, han figurado autores como Richard Viqueira, Hugo Alfredo Hinojosa, Luis Ayllón, Diego Álvarez Robledo o Verónica Bujeiro, con importantes montajes y premios. Y en dramaturgia nos ayuda la Fundación a entrar en contacto con otras literaturas, que es un enriquecimiento así que bárbaro. Entonces revisamos distintas corrientes, revisamos la dramaturgia a lo largo de los tiempos, a lo largo de las regiones, vemos dramaturgia de otros países. Y es un espacio único para un dramaturgo de poderse sentar a escribir. Es rarísimo. La Fundación para las Letras Mexicanas no ha estado exenta de polémicas, sobre todo por el hecho de que surgió a partir de una decisión de su patronato de darle una redefinición a lo que se había esperado de la Fundación Octavio Paz. Ciertamente, su enfoque, a diferencia de su predecesora, ha sido muy amplio. No solo la creación literaria en las nuevas generaciones, sino también la promoción de la poesía infantil, la investigación y la divulgación de las letras mexicanas desde sus inicios.
De este modo, el programa de becas a jóvenes escritores convive en la Fundación al lado de otras iniciativas. Por ejemplo, la colección de antologías Viajes al siglo XIX, coeditada con la UNAM y el Fondo de Cultura Económica, ha recopilado la obra de autores fundacionales de las letras mexicanas del siglo XIX y principios del XX, como Fernández de Lizardi, Paino, Altamirano, Tablada, entre otros. Otro programa es el Premio Hispanoamericano de Poesía para Niños, que se ha convocado en 10 ocasiones. Los libros ganadores han sido publicados en formato de álbum ilustrado a través de una coedición con el Fondo de Cultura Económica. De igual modo, se ha apoyado la traducción al inglés de autores mexicanos del siglo XX como Alfonso Reyes, Carlos Monsiváis o Jorge Ibargüengoitia. Uno de los más recientes proyectos de la Fundación es la Enciclopedia de la Literatura en México. Se trata de una obra colectiva de servicio cultural, una plataforma de acceso libre en Internet en el que la institución, con el respaldo de estudiosos e investigadores de trayectoria y a través de distintas herramientas, se plantea documentar la historia literaria de México. Es una plataforma para democratizar el acceso a la literatura escrita por quienes nacieron en México, por quienes han pasado muchos años o se han naturalizado mexicanos y por quienes tienen ascendencia mexicana, como puede ser el caso de los escritores chicanos. Escribir de literatura infantil no es juego de niños. Hay ciertos requisitos que los autores deben cumplir para no tener que enfrentar a editores, padres de familia o maestros, quienes podrían no estar de acuerdo con el contenido de los libros. Vamos a ver este reportaje de Alejandra Hernández sobre este espinoso asunto. Los niños sufren los mismos problemas que todos sufrimos. La enfermedad, la muerte, las crisis económicas, la guerra. Y entonces creo que esos temas tienen que ser tocados en los libros para que ellos sientan que no están solos, para que sientan que ese universo que está ahí a su alrededor también tiene que ver un poco con ellos. Convencidos de que los libros para niños pueden abordar cualquier tema, autores de literatura infantil han decidido plantear en sus obras problemáticas como el abuso sexual y la violencia intrafamiliar. Lograr que estos libros se publiquen o se repartan en escuelas no siempre es fácil, pues a veces editores, maestros y padres consideran que sus contenidos e incluso sus ilustraciones no son adecuados para los niños. Una visión hasta distorsionada, ¿no?, del público infantil y juvenil, en el cual básicamente muchas veces se les dirige como si fueran tontos, como si no se dieran cuenta de lo que está pasando alrededor. A Monique Cepeda, un funcionario le pidió que cambiara imágenes del capítulo sobre sexualidad del libro Salud Integral para Casi Jóvenes, que se repartiría a niños de 5º y 6º grado de primarias públicas. Pese a que ella aceptó que se hicieran las modificaciones con tal de que no fuera suprimido el capítulo, el libro aún no es repartido. Se habló de la homosexualidad, se habló de los anticonceptivos, del condón, ¿no? Y por supuesto de los órganos sexuales y de cómo funcionan los aparatos. Pues ahí sufrimos una censura, pues yo diría espeluznante, porque resulta que el niño podía aparecer con los órganos sexuales, ¿no?, de frente, figura masculina de frente, con los órganos sexuales a la vista, para poder señalar, ¿no?, dónde estaba cada cosita, pero la niña no, porque era, y lo voy a citar así, grotesca la imagen, ¿no? Con, por ejemplo, las sirenas, y que ni siquiera es el tema central del libro, pero por ejemplo en los colegios, ¿no?, específicamente hay 1 o 2 en los cuales de repente han dicho, no, ¿sabes qué? Este libro me está hablando del abuso sexual y mis niños no tienen que ver con eso. Tengo un libro que se llama ¿En qué piensa una cabeza recién cortada?, que fue publicado por una editorial, pero poco tiempo después lo sacaron de su catálogo,
prácticamente sin darme ninguna explicación, solo me mandaron un mail regresándome los derechos y argumentaban el título, que el título ¿En qué piensa una cabeza recién cortada? No había gustado a algunos maestros, no había gustado a algunos padres de familia. No es que sea un libro violento ni mucho menos, pero el título ilustra un poco lo que se van a encontrar los lectores ahí. Antes de que Monique Cepeda lograra publicar Salvavidas, este libro, que toca temas como el abuso sexual, el bullying y la violencia familiar, fue rechazado por varias editoriales. Hubo comentarios del estilo de, pero es que hablarles de esto a los niños es como romperles la inocencia, ¿no? De editores. O más bien no lo voy a publicar porque es un libro que no se va a vender, porque ¿qué papá va a querer comprar esto, ¿no? Para hablarles de esto a sus hijos, ¿no? ¿Quién quiere? De eso no se habla, pero sí se vive. Tuve otro caso alguna vez de una pequeña ilustración en la que salía un muñequito en la playa, chiquitito así, y la editorial, la primera ilustración venía desnudo el muñequito y al final le tuvieron que poner un pequeño taparrabo porque podía de pronto algunos padres de familia, algunas escuelas no aceptar todo el libro por esa pequeña ilustración, pero afortunadamente hay editoriales cada vez más valientes, hay vendedores cada vez más valientes y las escuelas también, hay muchas escuelas que lo que están buscando son textos que muevan la conciencia de sus alumnos. Entonces son dos mundos a los que a veces nos tenemos que enfrentar los que nos dedicamos a esto. En la casa estudio de Luis Barragán, ubicada en el barrio de Tacubaya de la Ciudad de México, hay un montón de espacios que el visitante tiene por descubrir. Hace 10 años, la casa fue inscrita en la exclusiva lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. De hecho, se trata de la única residencia del siglo XX que en América ha alcanzado ese gran reconocimiento internacional. Y es que en verdad es una casa espectacular. Pero ¿qué es lo que hace tan especial a esta casa en la que abunda la madera y la piedra volcánica? Veamos esta crónica que nos lleva por los rincones de este maravilloso inmueble. Hay un inmueble en el antiguo barrio de Tacubaya que reúne las arquitecturas mediterránea, vernácula, conventual y moderna, junto al arte zen, la cultura japonesa, la tradición mexicana. Se trata de la casa de Luis Barragán. Esta casa es un parteaguas de la arquitectura moderna, no solamente mexicana, es un ejemplo de arquitectura mundial. Esta casa no es una casa que salió de la nada, que fue de un momento de inspiración de Barragán. Es una casa que retoma todas las enseñanzas de Barragán de toda su vida. La modestia del exterior contrasta con un interior que le depara al visitante un recorrido por rincones, espacios para socializar, para la música y la lectura, para convivir con el silencio y la naturaleza. Barragán vivió de joven, de niño, en la hacienda de su padre, en el norte de Jalisco. Y lo que sucedió fue que él, en su arquitectura, fue retomando todas esas enseñanzas del pueblo mexicano, de la arquitectura vernácula, de los colores de las fachadas de las casas de los pueblos. Vestíbulo, comedor, antecomedor, sala, biblioteca, 2 recámaras con sus estudios, un cuarto del Cristo que es donde tenía su ropa para montar a caballo y una terraza de muros altos son los espacios de este inmueble construido entre 1947 y 1948. El elemento de la sorpresa está presente siempre en la arquitectura de Barragán. La casa estudio guarda, como en vida del artista,
una colección de arte que incluye obras de Matías Geritz, Chucho Reyes, José Clemente Orozco y Pablo Picasso. Ese espacio es como un patio distribuidor. Los muros rosas, la escalera de piedra volcánica, rematando con el cuadro dorado de Matías Geritz, que tiene una función. La luz que entra de la ventana de arriba rebota en ese dorado y la luz que se produce en el vestíbulo es 100% una luz dorada, amielada. La biblioteca, que se conserva catalogada, contiene más de 2.000 libros sobre arquitectura, jardinería, poesía. Y esta casa está llena de lugares íntimos, donde uno se le antoja ponerse a leer, ponerse a trabajar, rodeado de sus libros. Cada uno de los espacios tiene un porqué y cada uno de los espacios está pensado al 100%. De su espacio de lectura. Si la arquitectura tradicional mexicana marcó a Barragán, el encuentro con la obra de Ferdinand Bach cuando se fue a Europa fue definitivo para que se convirtiera en uno de los grandes maestros de la arquitectura del paisaje en todo el mundo. Barragán entonces hace este otro tipo de jardín, estos jardines selváticos, llenos de magia, donde uno no sabe, al dar la vuelta en estas cortinas de verde, no sabe qué hay atrás, no sabe qué tan grande es el jardín. Él decía que las casas tienen que ser jardines y los jardines casas. El sentido religioso que se aprecia en toda la casa es marcado también en la terraza que consideraba la quinta fachada, la fachada que ve Dios. La terraza que es el remate de la casa. Esta terraza donde él sube los muros, donde uno se puede imaginar que está en un lugar altísimo de la ciudad, donde solamente se ve la fronda de los árboles y el cielo. Él hizo ese lugar para ver el cielo. El misterio, la belleza, el silencio, la luz, la soledad, el color, son temas de los que hablan la vida y el pensamiento del arquitecto y artista mexicano Luis Barragán y que se sintetizan en esta casa. Por eso es que la UNESCO la consideró un patrimonio de la humanidad, porque es muy inspiradora, porque crea una nueva arquitectura, retomando todos los elementos mexicanos tradicionales, pero siendo 100% moderna. Hoy las nuevas tecnologías nos ayudan a hacer la vida más fácil en muchos aspectos. Por ejemplo, hoy cualquier persona puede editar sus propios libros y tener sus ebooks. Ahmed Urbán, editor de tecnología de El Universal, nos dice cómo autoeditarse sin gastar mucho dinero. Seguramente ya utilizas la aplicación iBooks para leer libros, hojear revistas o revisar diferentes documentos en formato PDF utilizando los dispositivos de Apple. Pero lo que quizá no sepas es que la versión para Mac de esta herramienta también te da la posibilidad de crear tus propias publicaciones electrónicas. El programa iBooks Author busca que tanto estudiantes como profesionales independientes editen sus propios ebooks sin necesidad de gastar dinero. Lo primero que tienes que hacer es entrar al sitio de internet llamado Mac App Store y en el buscador escribir iBooks Author para proceder a descargar este software gratuito en una Mac. Toma en cuenta que el programa no está disponible para otras plataformas. Posteriormente, elige la plantilla predeterminada que más te guste e inicia con el vaciado de la información en ella. Es sencillo incluir texto. Una opción es escribir directamente sobre la plantilla, la otra es arrastrar documentos creados previamente en procesadores de textos como Pages o Word. Esta opción es muy útil si ya tienes un archivo que contiene, por ejemplo, tu novela, ya que solo es necesario desplazarlo hacia la interfaz del programa para que éste lo reconozca y genere automáticamente las páginas que sean necesarias. Para separar los capítulos o subtemas, puedes utilizar una amplia gama de estilos tipográficos, colores y tamaños.
Agregar recursos gráficos también es sencillo, solamente se tienen que arrastrar los elementos a la página deseada y soltarlos. Esto funciona incluso para insertar videos. También puedes agregar galerías de fotos y otros widgets como esquemas interactivos e imágenes en 3D. Antes de dar por terminado el proyecto, puedes previsualizarlo en tu iPad para ver cómo quedó y modificar lo que haga falta. Al concluir, puedes exportar tu trabajo para generarlo en diferentes formatos y poderlo subir a distintas plataformas. También lo puedes compartir en iBooks Store o en el sitio educativo de Apple llamado iTunes U. Para Confabulario Televisión, Ahmed Urbán. Seguramente saben quién es el Chicharito Hernández o Gael García Bernal, pues su equivalente en la ópera es Javier Camarena, un joven tenor mexicano que está causando sensación por el mundo. Incluso ya conquistó al exigente público neoyorquino. Vamos a conocer más de este joven talento. El principal mérito de Javier Camarena como cantante mexicano es que ha sido probablemente el que más ha crecido a lo largo de la última década. Desde que gana el concurso Carlo Morelli y debuta en La hija del regimiento hasta ayer que estuvo en las presentaciones de la Sala Nezahualcóyotl, pues ha sido un cantante que va totalmente en ascenso. Es un cantante que ha crecido en su técnica, en su interpretación y también justamente en esa capacidad para comunicarse con el público. Javier Camarena, por supuesto que tiene una gran voz, eso es absolutamente innegable y el mundo entero lo reconoce. Pero Javier es un gran ser humano, es un gran artista, es un gran músico, es alguien que tiene un tesón y un foco absolutamente como de láser, ¿no? Es algo que Javier, en cuanto tomó la decisión de hacer esto, nunca se ha desviado, independientemente de todos los sacrificios que ha tenido que hacer, que han sido muchos, estar lejos de su familia, trabajar horas interminables. Es una voz muy redonda, muy solar, muy mediterránea, una voz muy noble y que tiene un legato maravilloso, tiene una emisión muy sana, se escucha plena, se escucha tímbricamente muy agradable y con una gran agilidad, por supuesto, es un tenor de coloratura, con una gran facilidad de ir a las notas agudas como el do o el re incluso que llega a emitir. Y lo maravilloso es que cuando llega a esas notas agudas no pierde el color y el cuerpo, su voz, no se convierte en algo constreñido, no suena forzado pues. Y esa es la gran emoción de escuchar esas notas. Y Javier salió, cantó por segunda vez Si ritrovarla, yo juro, si se pudiera, aún mejor que la primera vez. Y agradeció hincado en el proscenio. Y eso, bueno, eso retrata de cuerpo entero a Javier. Se hincó en el proscenio para agradecerle a su público que le estuviéramos dando este reconocimiento a su arte, que era más que la pirotecnia vocal, era el arte. Eso fue lo que nos cautivó, lo que nos hizo llorar, porque una pirotecnia vocal te emociona, pero un gran artista te toca unas fibras que van más allá de la emoción de ver algo peligroso, porque es peligroso, es como un equilibrista en un alambre y sin red abajo, ¿no? Literal sin red abajo.
que la parte de los vices yo lo veo más como un fenómeno mercadológico, que claro, está sustentado en un cantante valioso, pero si analizamos el contexto del Met de Nueva York, que está atravesando por una crisis con sus grupos artísticos, con su director, intendente, y que tienen también una crisis de financiamiento y una crisis de público, pues unos vicecitos no caerían mal, ¿no, Alida? Porque además el público fue interesado justamente por ver quién era este chico que estaba llamando tanto la atención en la prensa y que había hecho el primer bis, ¿no? En el cual hasta el propio Tomasini, el gran crítico feroz del New York Times, pues había puesto los ojos en él de una manera bastante elogiosa. Ha llegado a una etapa de plenitud en el repertorio que está manejando, por supuesto, y ya en este disco está vislumbrando la siguiente etapa de su carrera. Ya está empezando a cambiar de repertorio, ya está incluyendo a Verdi, por primera vez, cosas ligeras de Verdi, pero ya está mirando hacia el futuro. Él mismo está ya considerando algunos roles en un par de años, 2, 3 años, él va planeando su carrera, obviamente no le faltan ofrecimientos, pero él va escogiendo hacia dónde va y hacia dónde va su voz y dónde va él como artista también. Entonces, algunos roles en unos 2 o 3 años quizá los dejará, por otros un poquito más líricos, es un lírico ligero de coloratura que se convertirá seguramente en un lírico pleno, ¿no? Y quién sabe qué más le deparará su voz, ¿no? Eso es algo que habrá que ver de acuerdo a su propio desarrollo. Bueno, pues nuestro programa ha concluido. Muchas gracias por haber estado con nosotros durante esta media hora. Gracias, Nuria, como siempre. Gracias, Julio. Gracias por acompañarnos. No se olvide que esto es una coproducción del Universal y Canal 22 y los esperamos la próxima semana con nuevos reportajes. Envíenos sus comentarios y sugerencias a nuestras redes sociales y ya saben que los esperamos aquí la siguiente semana para seguir confabulando.